Seferino Reato, un gran periodista que ha escrito sobre esto también, pero que la verdad lo convocamos exclusivamente para hablar sobre la figura de la Rúa y también si eso en el fondo tiene que ver con la política argentina o con el gen argentino lo que pasó con De la Rúa. Digo, no victimizándolo de la Rúa, sino diciendo somos conflictivos y tuvimos un presidente que no nos terminó de entender cómo somos. Bueno, todo eso le queríamos preguntar a Seferino Reato. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Buen día, me va muy bien, gracias. Me alegro. ¿Qué terminó reflexionando cuando ocurre la muerte? Dice, ¿qué pasó? A ver, con el transcurso del tiempo, uno puede sacar un poco la paja del trigo, y separar y observar y decir, sí, en realidad pasó esto. ¿Qué en conclusión saca de lo que ha sido la gestión de la Rúa y la figura de Fernando de la Rúa? Bueno, yo creo que él fue protagonista de la mayor crisis de la historia argentina, porque fue una crisis capilar, al mismo tiempo abarcó la política, lo institucional, lo económico, lo social, y yo creo que fue tan profunda que reflejó o creó un nuevo consenso social. A partir del 2001 la política ya no fue la misma, y además reaparecieron algunos temas y surgieron otros nuevos que dieron origen y explican al kirchnerismo, por ejemplo. Yo creo que Néstor Kirchner, los Kirchner fueron productos de esa crisis salió un radicalismo dividido y un peronismo también dividido, y eso después sería muy difícil de unificar, aunque me parece que en estas elecciones hay una tendencia a la unificación de los dos grandes partidos, pero en dos grandes bloques. Ahora, yendo a las crisis son muy complejas siempre, y la calidad del liderazgo presidencial hace la diferencia. Me parece que De la Rúa, como vos decías, fue o era uno de los políticos mejor preparados de su generación, que además alineó un gabinete de personalidades brillantes, pero que no estuvo a la altura de las circunstancias, porque en las crisis hay que saber manejarlas, y creo que De la Rúa estaba hecho para otra situación, para otro país, no para ese momento. El análisis que se puede hacer a partir de lo que fue su primera respuesta, es decir, la partidocracia también quedó herida de muerte. Digo, la partidocracia entendiéndose exclusivamente en un solo partido radical, en un solo partido justicialista, y ahora estamos hablando de una dispersión total y absoluta. La actualidad, digo, después de 20 años, casi 20 años, ¿hablamos de una dispersión total y absoluta? Sí, los radicales venían mal porque el Pacto de Olivos, ¿te acordás? En el Sí. 94 entre Alfonsín y Menem, bueno, eso distanció un poco al radicalismo de su base electoral, de esas clases medias que consideraban que el radicalismo era siempre un partido institucional muy propio, muy apropiado para contener al peronismo. Venía mal el radicalismo en esa cuestión, pero creo que la crisis lo terminó de partir, y solo la llegada en el 2015 de un candidato como Macri logró unificar el voto radical, aunque no la dirigencia radical, porque tenemos radicales por todos lados. Y con el peronismo pasó lo mismo, porque en realidad la crisis atraviesa los partidos. De un lado tenemos líderes como De la Rúa, pero también Menem o Cavallo, defendiendo un plan económico que era la convertibilidad, el 1 a 1, la paridad entre el peso y el dólar, en fin, las privatizaciones, la globalización. Del otro lado tenemos líderes como Raúl Alfonsín, Eduardo Duhalde, defendiendo la salida de la convertibilidad, pero también expresando ciertas tendencias argentinas a el estatismo, la antiglobalización, que después lo vamos a ver muy fuerte con los Kirchner. Y eso parte los partidos, atraviesa los partidos. Por eso, yo no estoy de acuerdo
con el simplismo de decir fue un golpe peronista. Me parece que suena a excusa. Cada uno puede pensar lo que quiera, obviamente, y yo creo que hay en mi libro, en 12 noches, en lo que pasó, en lo que dicen las fuentes, argumentos para decir sí, fue un golpe peronista. Pero yo en el fondo pienso que fue más complejo que eso. Creo que el peronismo aparece para aprovechar la situación de debilidad de la Rúa y en algún caso, creo que es evidente, termina de voltearlo, pero de la Rúa tenía problemas muy graves y si hay que hablar de golpismo, también entra la conducta de Alfonsín, Claro. que realmente se comportó como de la Rúa, como si fuera el peor de los rivales. Creo que en algún momento fue un rival más duro que cualquier peronista. Sí, ahí se anticipó un poco a mi próxima pregunta, que era lo que le cuesta a los radicales reconocer una presidencia de la Rúa, digo, una presidencia democrática, y al fin y al cabo, si estaba basado en el fracaso de la Rúa como presidente, o en realidad porque el radicalismo entiende que en el fondo creen que Alfonsín fue uno de los más importantes conspiradores contra ese gobierno. Sí, yo creo que los dirigentes radicales son personas muy inteligentes y se dan cuenta que entre de la Rúa y Alfonsín las cosas no estaban nada bien y que los dos expresaban esas dos almas que siempre tuvo el radicalismo, una alma más conservadora y una alma más socialdemócrata. Pero Alfonsín fue muy despectivo respecto de la Rúa y de eso hay muchísimas fuentes radicales y peronistas. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, presentando 12 noches, te cuento, pasé dos momentos muy desagradables, que fue precisamente con dos auditorios muy radicales y muy alfonsinistas. Uno fue en el Club del Progreso, acá en la capital, y otro también en un restaurante de la capital muy frecuentado por los radicales, porque los alfonsinistas, y en general los radicales, no pueden admitir esta pelea entre Alfonsín y de la Rúa, porque ellos, claro, consideran que de la Rúa es un poco el fracaso y Alfonsín el éxito y el padre de la nueva democracia, lo cual es muy cierto, pero no pueden ver la complejidad. Digo, están en los símbolos chatos de uno y otro, un poco porque se sienten en una posición de debilidad y que si le sacan el gran símbolo Alfonsín, en fin, eso lo deterioraría un poco. Pero si uno ve las cosas, son complejas, porque también vos podés verlo del otro lado, vos podés decir, y bueno, ¿qué iba a hacer Alfonsín o qué iba a hacer Duhalde si esto se venía abajo? Y eso es una mirada también legítima, porque vos podés decir, bueno, en realidad Alfonsín, Duhalde, salvaron la democracia, salvaron la institucionalidad, porque el fracaso era tan grande que se necesitaba una coalición, como fue efectivamente el gobierno de Duhalde, una coalición. La base de Duhalde fueron los diputados y senadores radicales que aportó Alfonsín. Sin ellos no hubiera existido equilibrio del sistema político y el gobierno de Duhalde hubiera sido la prolongación de la crisis. Sí. ¿Entendés? Es una cuestión, yo creo que es una cuestión muy compleja. No hay que aferrarse a los ídolos, sino hay que tratar de analizarlo. Y desde ese punto de vista, si vos lo ves, la figura de Alfonsín se engrandece, así como también la de Duhalde. Los dos, hay que decirlo, fueron siempre aliados. Es decir, al principio no, había mucha desconfianza, pero después del Pacto de Olivos hay una alianza, muchas veces tácita, entre Alfonsín y Duhalde, que se expresa en el territorio bonaerense, que era común a ellos, tanto que se hablaba del partido bonaerense. Y los dos son elegidos senadores en los comicios de octubre del 2001. Después, Alfonsín aporta dos ministros importantes al gabinete de Duhalde y contribuye a que Duhalde, decisivamente diría yo, con sus legisladores, a que Duhalde primero sea elegido presidente por la Asamblea
legislativa y luego pueda gobernar. Claro. Y también se le atribuye a Alfonsín la llegada de Roberto Labaña como ministro de Duhalde. Absolutamente, yo creo que el gran aval de Labaña fue Alfonsín. Entonces, desde ese punto de vista, viste cómo Claro. termina cambiando la perspectiva. Toda Pero la bueno, perspectiva. no, muchos radicales se quedan con esto, no, Alfonsín, padre de la patria. Sí, La sí, verdad que eso es ser muy cortos y no ver sí. la profundidad de la crisis, porque esa crisis fue muy difícil de manejar, y si algo podemos decir que salió bien fue que por lo menos la democracia fue salvada. Claro. Eso no es poco. En otro momento esa crisis llevaba puesto al régimen democrático. Tal cual, terminaba en un régimen militar puro y exclusivamente, pero Absolutamente. me quedo como un buen momento como para releer especialmente 12 noches y aquel que no lo ha hecho, poder hacerlo para entender un poco las turbulentas jornadas que se vivieron en una casa rosada que se llenó muchas cosas de mitos, pero que en realidad ahí se trata de desentrañar fehacientemente lo que ha ocurrido. Muy buen libro, como altamente recomendable para entenderlo, Seferino. Te mando un abrazo y gracias por estos minutos. Muchas gracias y un abrazo a los correntinos. Gracias, Seferino Reato en contacto con nosotros.